Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ya estamos aquí para un nuevo live. Voy a dar un par de minutos para que algunas personas se vayan uniendo. Ya algunos se han ido uniendo al live. Hola a todos, por favor, me indican si me están oyendo bien. Puede ser con una manito o con algo que me indiquen si me están oyendo bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo live de Victus. Es un placer para mí acompañarlos hoy acá, donde vamos a hablar o donde normalmente hablamos de temas relacionados con nutrición y salud. Mi nombre es Tatiana Moreno, yo soy nutricionista, hoy los acompaño desde la ciudad de Bogotá y soy especialista clínica de la división de Victus Nutrición para Megalabs USA. Ya tenemos por acá a nuestra invitada a quien voy. Y les voy contando un poco sobre nuestro live de hoy, que como ustedes pudieron ver. Hola Lina, Hola Tatis y ¿cómo hola estás? a todos, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Estaba justo saludando, estaba recordando que el tema que vamos a tratar hoy es cómo debo alimentarme si presento enfermedad hepática y comentar un poco que antes de arrancar como tal contigo, de presentarte, mencionar un poco que si bien sabemos que el hígado cumple múltiples funciones de síntesis, de almacenamiento, de detoxificación, frente a la falla del hígado o frente a ese diagnóstico de enfermedad hepática, hay una duda que surge y que nuestro objetivo hoy es llevarla a transmitirla con el mensaje más sencillo posible y es qué tanto cambia la alimentación, entendiendo un poco cómo la enfermedad impacta en el estado nutricional y cómo podemos a través de diferentes pautas favorecer un poco la evolución de la enfermedad. Entonces, para tratar este tema, hoy nos acompaña acá desde Cali, Colombia, la nutricionista dietista Lina María Valencia, eh, a quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Lina. Gracias a ti, gracias a Victus por esta invitación. Buenísimo para nosotros poder hablar de todos estos temas tan enriquecedores y que toda la gente que se está conectando aquí también como que participe, pregunte y aprendamos todos juntos esta noche. Así es, así es. Y la intención además es llevar información, no solamente que sea muy fácil de entender, sabemos que en nuestras cuentas, en Victus Latam, en tu cuenta, Lina, y en la de Nutrición en Movimiento, además de profesionales en salud, también hay muchos pacientes y muchas personas que nos siguen y que de alguna manera buscan como un lenguaje mucho más cotidiano y mucho más sencillo de entender, pero donde sí es muy importante hacer todas estas recomendaciones y hablar de todas estas pautas desde la evidencia y desde la ciencia. Es por eso que Lina nos acompaña hoy y ya para ir entrando en materia les cuento que Lina es nutricionista dietista egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, también es magíster en epidemiología de la Universidad del Valle, tiene amplia experiencia como nutricionista clínica, debo mencionar que tuvimos el placer de trabajar juntas en el área clínica. Lina también tiene experiencia en docencia y además es fundadora y directora de Nutrición en Movimiento. Entonces creo que tenemos muchísimo material y muchísima información para compartir hoy. Así que creo que sin más preámbulo yo voy a ir empezando, Lina, a hacerte algunas preguntas y además una pregunta que a mí me parece muy importante y desde tu visión o tu formación como epidemióloga creo que es interesante que a manera de contexto nos pudieras contar un poquito qué tan frecuente es la enfermedad hepática a nivel de América Latina o qué cifras de pronto podemos conocer, ya que a veces uno ve la enfermedad hepática como algo que es poco frecuente, pero sabemos que cada vez pues también está como en aumento. Bueno, Tatis, ahí digamos que empecemos por como acotar aquí que la enfermedad hepática, pues en general es cualquier situación que afecta la funcionalidad del hígado. Y hay varios tipos de enfermedad hepática, entonces digamos que como tal la prevalencia o la cifra de este conjunto
enfermedades como tal que podrían ser una enfermedad hepática, no tenemos como la cifra que yo conozca como tal, pero para darles un dato más o menos en Sudamérica tenemos una prevalencia, que ese es el porcentaje de personas que sufren de hígado graso no alcohólico, es del 31% en Sudamérica, una cifra del 2019. Esto es una cifra alta. Y acordémonos Bien ahí. que en la epidemiología, digamos, de las enfermedades tenemos ese efecto iceberg donde conocemos la punta de lo que está documentado, de lo que está dateado, de lo que la gente consulta y lo que podemos saber que tenemos de datos, pero de ahí para abajo, ese iceberg pues puede ser muy grande, ¿no? Entonces, hígado graso no alcohólico, que es una de las condiciones, si no la más común de las enfermedades hepáticas, pues en Sudamérica tenemos alrededor del 31%. Ya cuando hablamos de una cirrosis asociada al consumo de alcohol, también tenemos prevalencias altas, alrededor del 17-20% en Latinoamérica, y ya cuando hablamos de hepatitis, que son ya causas más virales como tal, en general en los tipos de hepatitis, de acuerdo a la OMS, oscila en el 40%, Mm, ¿sí? que Son son cifras prevalencias altas, exactamente. importantes, así es, así es. Bueno, y eso me da mi chance para preguntarte algo, ¿no? Porque, bueno, además yo arranqué hablando como enfermedad hepática, como si nos refiriéramos a una sola entidad, pero justamente eso, ¿no? ¿Cuáles serían o a qué hacemos referencia cuando hablamos de esa enfermedad hepática, ¿cierto? ¿Cuáles serían como esas diferentes? Ya nos mencionaste algunas, entonces tendríamos el hígado graso. Hígado graso no alcohólico o ya digamos hígado graso asociado al consumo de A alcohol. consumo. Ujú. Tenemos enfermedades hepáticas por enfermedades autoinmunes, enfermedades hepáticas por causas virales como son la hepatitis B, hepatitis C, enfermedades hepáticas a causa de enfermedades metabólicas o genéticas, hemacromatosis, por ejemplo. Tenemos enfermedad hepática a causa de daño hepático, mejor dicho, a causa de medicamentos o sustancias que se encuentran, por ejemplo, en suplementos. Vamos a hablarlo aquí en carta blanca. Hay suplementos herbales que se venden como el suplemento natural, y recordemos que las hierbitas en exceso también se acumulan en el hígado, porque esa es una de las funciones del hígado, es guardar, ¿no? Digo, guardar, detoxificar, pero a veces todo lo que le damos al hígado, pues le queda grande la tarea y no alcanza a hacer esa detoxificación, y hay ciertas sustancias que son hepatotóxicas y que incluso, mira que a mí me gusta detenerme un poquito en este tema porque hay mucha gente autosuplementándose, o sea, comprando suplementos herbales y cuanta cosa, y no son conscientes del impacto que esto puede tener. Y mira que cuando el hígado se daña a causa del consumo de estas sustancias, puede haber una mortalidad, o sea, puede ser una causa de muerte. Ujú. Entonces Y es es un importante. porcentaje importante, es un porcentaje Sí, importante el que sí, puede es fallecer. como el 10%. Ujú. Sí, y mira que ese aspecto que tú tocas es bien importante porque muchas veces como que la recomendación el deseo del paciente es como, bueno, necesito perder peso, entonces para perder peso voy a consumir algún Lo que suplemento sea. herbal, alguna sustancia, y sabemos que hay pacientes que pueden llegar al hospital justamente en una falla hepática asociada a este uso de suplementos herbales, entonces es algo que además también llama la atención y que de alguna manera permite como generar conciencia de que definitivamente el camino hacia un estado nutricional adecuado definitivamente es una alimentación saludable y una modificación de los hábitos. Total, y mira que voy a hacer aquí también otro mensaje. Mira que estos reportes de casos de enfermedad hepática asociada al consumo de compuestos herbales no es nuevo. Esto, yo no sé si te acuerdas, pero tú y yo estábamos empezando a trabajar juntas en el hospital y se empezaron a conocer estos reportes de casos en Europa, Mm-hmm. ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención algo, porque ahorita vamos a hablar de ese tema de la fructosa. Eh, pero la gente le tiene pavor y pánico a una fruta, a un banano, pero eso sí no les da miedo tomarse algo de lo que no tienen ni idea que trae, ni quién lo prescribe. O sea, lo tomo porque a mí pues yo quiero bajar de peso, entonces yo me voy a comprar esto que dice que hace bajar de peso. Entonces eso es muy importante, y esperemos que esto también quede muy claro hoy con este live,
de la importancia de la asesoría de un nutricionista, un profesional nutricionista para el consumo de suplementos, ¿no? Es cierto, es un punto bien, bien interesante y como dices, vamos a ir intentando desarrollarlo a lo largo del live. Tú nos mencionabas que tal vez la entidad o la situación más frecuente es el hígado graso. Entonces, yo creo que podríamos ir como abordando un poquito las pautas y haciendo como ese aterrizaje o esa traducción de lo que es una guía de práctica clínica a la vida cotidiana y a cómo llevamos eso a pautas. Entonces, partiendo de eso, ¿cuáles serían como esas principales pautas en etapas iniciales de la enfermedad hepática? Cuando estamos frente a un paciente de hígado graso, por ejemplo. ¿Cuáles serían esos aspectos principales que te gustaría como resaltar? Mira, ese es el típico y es muy frecuente, ¿sabes? Verlo en la consulta. Yo que trabajo en consulta particular, ambulatoria, pues yo no, es muy frecuente encontrar, y ojo, mucha gente joven, mucho adulto joven de 20 y pico, 30 y pico de años, 40 y pico de años, los 40 y pico también son jóvenes, con hígado graso no alcohólico. Entonces, estas son fases iniciales porque recordemos que la enfermedad hepática tiene unas fases, ¿no? Esta fase inicial donde hay un daño leve, pero es reversible, y luego ya viene esta inflamación crónica que al ser crónica y al llevar ya tanto tiempo sin ejercer un cambio en esta fase inicial, termina siendo la cirrosis, que ya es la y donde ya no va a ser reversible. Ya no es reversible, es irreversible, hay un daño de la función del hígado y ya no hay nada que hacer. Bueno, hay cosas para hacer como para mantener al paciente, pero en estos estadios iniciales que tan comúnmente vemos como es un hígado graso, básicamente lo que hay que hacer es modificación en estilos de vida. Educación en estilo de vida saludable. ¿Qué características tiene una persona que llega a la consulta con un hígado graso? Entonces llega con sus exámenes, probablemente ya una eco abdominal que muestra el hígado graso, o si no, sus transaminasas y sus enzimas hepáticas elevadas. Entonces uno ya sabe y empiezas a hacer cómo está comiendo, cómo está su estilo de vida, usted qué hace, cómo duerme, cómo esto, lo otro, y resulta que son personas que comúnmente tienen dietas o vienen con una alimentación alta en grasa saturada, grasa trans, y ojo, que esto es una relación más directa, el consumo de carbohidratos simples o ultraprocesados, y aquí viene un alto consumo de azúcar y fructosa. Ya voy a hablar del tema de la fructosa, porque necesito hacer la aclaración aquí, porque fijo que me entienden que como fructosa, esto es fruta. Ya hago la aclaración. Vienen con dietas con alto índice glicémico. ¿Qué significa eso? Vienen con una alimentación que se caracteriza por subir los niveles de azúcar en sangre rápidamente y en proporciones importantes, ¿no? O sea, picos de azúcar alto, picos de azúcar alto. Entonces, ¿qué pasa con este azúcar que termina deambulando? No se utiliza, es una fuente de energía, pero en exceso, mi hígado lo que hace es, cojo ese azúcar y normalmente si la necesito metabolizar, pero a tanta azúcar, pues necesito acumularla en forma de triglicéridos, grasa, ¿sí? Ahí empieza a acumularse la grasa en el hígado y se forma el famoso hígado graso. ¿Qué necesito aclarar con el tema de la fructosa? La fructosa es un azúcar natural que se encuentra principalmente en las frutas. Entonces, a las frutas se les hizo mucha mala fama. ¿Por qué? Porque hay estudios que en el título dice el alto consumo de fructosa lleva a hígado graso no alcohólico. Entonces eso lo toman como si nosotros tomáramos literal el titular de la noticia, y el titular de la noticia, recordemos que hay que desmenuzarlo y hay que saberlo leer. Cuando uno entra al estudio y desmenuza, resulta que se encuentra que esa fructosa que están analizando viene ¿de dónde? Pues de la sacarosa de bebidas azucaradas, de ultraprocesados, porque la sacarosa es glucosa y fructosa. Entonces, no es lo mismo la cantidad de fructosa que tengo en una manzana que viene en una matriz alimentaria de fibra, agua, vitaminas, antioxidantes, en menor concentración, a la fructosa que tengo casi en un 70% en una gran cantidad de una gaseosa, por ejemplo.
Entonces, Ujú, el consumo excesivo, crónico de fructosa en este origen es la que está relacionada con hígado graso no alcohólico, no la ujú. fructosa que viene de la fruta entera. Eso tiene que quedar súper claro, eh, porque sí, Paradójicamente, además, Lina, creo que a veces nos encontramos incluso con estos productos herbales que mencionábamos que cuando vamos a revisar tabla nutricional, la fuente principal de carbohidratos es fructosa. Entonces, cuando uno endulzados revisa, el con paciente fructosa. está consumiendo un montón de fructosa y con esa función hepática, Claro, con unos exámenes terribles que llegan a consultar. ¿y por qué la fructosa es así como tan determinante? Porque el metabolismo de la fructosa pues tiene esa particularidad que se va directamente a hígado. Pero Ujú. ojo, ¿cuál es la concentración de la fructosa que está llegando al hígado y en qué velocidad? No es lo mismo que yo tome fructosa en una bebida en alta concentración, líquido, llega rápido, a comiéndome la manzana, masticando, fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es la salvedad que hay que hacer. ¿Qué se hace con ese paciente que viene con este tipo de dieta, con un hígado graso no alcohólico? Modificación en su alimentación. Enfoque en alto consumo de fibra, carbohidratos complejos, grasas insaturadas, mono y poliinsaturadas. Eh, Hay un enfoque dependiendo del estado nutricional de ese paciente, por lo general el hígado graso no alcohólico, con comita, con alta adiposidad, o sea, Ujú. altos niveles de grasa a nivel de grasa subcutánea y grasa visceral, pues que es el hígado graso. Entonces se ha documentado como una disminución en esa adiposidad, que se puede traducir en pérdida de peso a expensas de grasa, está relacionado con una mejor, digamos, evolución y reversión de ese hígado graso, ¿no? Evitar el Ujú. alcohol, porque es que recordemos que el metabolismo del alcohol, pues así la etiología de este hígado graso no sea principalmente un alcoholismo como tal, pero el alcohol va a empeorar la condición del hígado graso. Ok. Y además, donde no se debe confundir que por tener hígado graso, entonces la primera restricción que uno va a hacer es de grasa, sigue consumiendo un montón de No, carbohidratos exacto. y se sigue presentando la enfermedad, Eso es lo que que es yo algo siempre que le digo al también paciente, pasa. me dice, sí, me dicen como, ay, yo por qué tengo hígado graso si yo nunca como fritos, pero va uno a ver y el paciente pica todo el día ponquecito, galletica, chocolate, helado, harinas, mal llamadas harinas, perdón, pues para que Ujú. también Sí, pero entiendan mejor aquí, cotidianamente, que entienden cotidianamente lo mejor, vemos así. carbohidratos refinados, que Ujú. terminan siendo glucosa al final y terminan convirtiéndose en grasa en el hígado, ¿sí? Entonces, modificación de estilos de vida, el ejercicio también tiene que ser parte fundamental. Y pues, cuando hablo de estilo de vida, no puedo dejar de hablar de hábito del sueño, manejo del estrés y todo lo que tiene que ver con estilo de vida saludable. Estilo de vida. Y cómo además esto en estos pacientes que tienen inadecuados hábitos va a permitir eso que tú mencionas, que es la disminución del peso y por ende una mejor, digamos que disminuir la fibrosis o la histología, o digamos que como tal ese tejido hepático que ya se encuentra de alguna manera lesionado. Sí, perdón, Tati, es una última cosa y es, hay que evaluar también niveles de vitamina D en estos pacientes Mm, porque muy probablemente necesitemos suplementación de vitamina D. La gente en el mundo en general estamos presentando alta prevalencia de baja vitamina D en sangre, más del 50% de las personas en el mundo están teniendo una deficiencia de vitamina D. Y esto también se relaciona con disminución de la capacidad del sistema inmune, desmineralización ósea, bueno, una gran cantidad de cosas que empiezan metabólicamente a hacer como a encajar una con otra. Y eso que tú dices es muy importante porque a mí a veces me llama mucho la atención cómo la gente se asusta un poquito con el hígado graso. Ay, tengo hígado graso, pero hay que ser muy conscientes de que esto es una fase inicial hacia una cirrosis. sí, y a veces Que para yo allá vamos. siento que pasa mucho que el paciente va una vez a consulta, sale con su plan de alimentación y asume que salir con el plan de alimentación ya es como haber Ya superado el estoy hígado haciendo graso. algo. Entonces ya se me olvida y son pacientes que muchas veces uno no vuelve a ver en consulta. Entonces, importante eso que tú dices, que hay un porcentaje importante de pacientes que si bien arrancan en ese hígado graso, progresan a una enfermedad hepática ya, digamos que Crónica. avanzada, Ujú. que eso me permite ver un poquito la otra cara de la moneda. Yo estaba acá muy pendiente de los saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos
esta noche con este tema tan interesante. Recuerden, si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo por el chat o hay una cajita de preguntas, también las pueden ir haciendo ahí, que yo voy a ir estando pendiente. Pero continuando, Lina, con esa progresión de la enfermedad, cuando ya hablamos de enfermedad hepática avanzada, cuando ya estamos, por ejemplo, frente a un paciente con cirrosis, ¿qué tanto cambia este enfoque? Porque tú nos dices, bueno, estilos de alimentación, actividad física, disminución de peso, aquí entraríamos incluso a hablar de patrones de alimentación saludables y demás. Pero en ese paciente que ya tiene cirrosis, ¿cómo cambia el enfoque y por qué cambia tanto el enfoque? Mira, cambia muchísimo. Yo siempre digo que es como estar viendo otra persona. Tengo una persona aquí que llega con hígado graso y esa misma persona tiene un escenario completamente acá. Claramente siempre vamos a hacer educación en estilos de vida saludable, cualquiera que sea la persona, pero ojo que el enfoque del paciente cirrótico es en un estadio avanzado. Ya estamos hablando de una persona que está en una condición crítica y que su hígado ya no funciona igual. Esto quiere decir que vienen unas complicaciones metabólicas. Aquí que estoy viendo un paciente que muy seguramente ya está malnutrido, ¿sí? O sea, ya tiene una condición de malnutrición porque todas esas funciones del hígado que se ven afectadas tienen unas complicaciones metabólicas. Entonces, esa persona está o a riesgo o ya viene malnutrido, ¿cierto? Hay un deterioro de sus reservas musculares porque si yo tengo una inflamación crónica en el que empieza ese recambio proteico y un aumento en esas proteínas de fase aguda, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, todo eso hace que el cuerpo diga, lo primero que me voy a consumir son las reservas de músculo. Y acordémonos que una persona que pierde músculo es una persona que se enferma más y que tiene mayor probabilidad de mortalidad o de muerte. ¿Listo? Entonces hay que tener ese enfoque en esa pérdida de esas reservas de masa muscular específicamente y el manejo de las complicaciones. Porque aquí entonces tengo un paciente que ya no come, ¿sí? Ya está con anorexia, tiene mala absorción, mal digestión. Si tiene ascitis, ya tenemos una condición adicional que me causa saciedad temprana, tengo restricción hídrica, probablemente si hay una alteración del estado de la conciencia, porque qué tan avanzado está esto, ¿sí? Si ya tengo una encefalopatía hepática. En fin, alteración del gusto, que son, o sea, es como desde todos los niveles de donde puedo tomar el nutriente está afectado, ¿sí? Baja ingesta, baja digestión o mala digestión, mala absorción, y ahí en adelante Y todas las unos requerimientos complicaciones asociadas. incrementados, ¿cierto? Claro, pues Que me sí, si está hacen una brecha muy hipercatabólico, grande. necesito que consuma más nutrientes porque está hipercatabólico, o sea, tiene un gasto energético aumentado, pero ese paciente no quiere comer o no puede, ¿sí? Entonces es un enfoque completamente diferente. Las fases iniciales de la enfermedad del hígado y la fase, digamos, final, que es la cirrosis hepática como tal, ¿sí? Entonces, yo diría que uno tiene que ver que en ese paciente disminuyamos ese catabolismo proteico de alguna manera y un aporte adecuado, que ya vamos a hablar de esto un poquito más, ¿no? Sí, Un porque mira aporte de que nutrientes. de hecho hay algo bien, digo yo, positivo y es que en los últimos años tenemos actualización de todas las guías de paciente hepático. O sea, si hubiésemos hablado de esto hace como en el 2018 estaríamos remitiéndonos a una guía de pronto muy antigua, pero No, no ahora se podía tenemos dar nada. bastante actualizadas y había mucho conocimiento nuevo, pero de alguna manera faltaba como ponerlo como tal en las guías. Y hay diferentes guías de práctica clínica que nos hablan de todas esas recomendaciones nutricionales, de todos esos aspectos a tener en cuenta. Pero si tuviéramos que decirlo como de forma muy sencilla y práctica, Lina, ¿cuáles serían como esas pautas principales? ¿Cuáles son aquellos aspectos que uno empieza a decir, ok, en este paciente para poder lograr ese objetivo de evitar esa pérdida de masa muscular, de lograr cubrir ese aporte de energía, ¿cuáles serían como algunas pautas o aspectos importantes frente a esa paciente? Empecemos por decir que ese paciente necesita más calorías, entonces necesitamos un aporte aumentado de las calorías. ¿Listo?
aporte mayor de proteína. Estoy hablando de 1.5, 1.7, 1. Dependiendo, ¿no? Dependiendo de cada paciente. Un aporte de proteína aumentado. No, esas guías que tú decías de antes eran como muy restrictivo o muy conservador con el aporte proteico. Y si estamos hablando de proteínas, recordemos que en estas fases de cirrosis debemos cuidar muy bien la relación entre aminoácidos de cadena ramificada y aminoácidos aromáticos. Cuidar esa relación en términos de que haya un mayor aporte de aminoácidos de cadena ramificada, un menor aporte de aminoácidos aromáticos, ¿sí? Entonces, digamos que este es como los pasos importantes. Mayor aporte calórico, mayor aporte proteico, relación de aminoácidos de cadena ramificada, aminoácidos aromáticos, y algo muy importante es la dieta fraccionada. Y eso te iba a preguntar justo. Pues cuando hablamos de una dieta fraccionada, entonces estamos pensando que este señor, esta señora, este paciente, esta persona necesita 6 y a veces hasta 7 comidas en un día. O sea que estamos hablando de que incluso necesitamos el famoso refrigerio nocturno que nos ayuda tanto como a cortar ese ayuno que va sí, hasta el día siguiente. porque es que fíjate que en este estado cirrótico la persona tiene una tasa de utilización altísima de los aminoácidos de cadena ramificada que son principalmente músculo esquelético. Y digamos, lo que ocasiona, es como un estado de inanición, es como si la persona estuviera en un ayuno de 4 días, algo así, ¿sí? Si tiene un ayuno de 6 horas, básicamente es como si estuviéramos hablando de una persona que estuviera sin comida 3 días, así de hipercatabólico está. Entonces, por eso debemos evitar que pase tanto tiempo sin comer cada 2 o 3 horas, ¿cierto? Y esta es una persona que como está inapetente y como tiene complicaciones, digamos, absortivas y digestivas, pues muy probablemente entonces necesitamos porciones pequeñas varias veces al día, ¿sí? Manejar esa densidad energética, bueno, jugar con esa alimentación de ese paciente para lograr todos los aportes que necesitamos. Ok, ok. Bueno, esto que tú mencionas es bien importante y hay un tema, Lina, que a mí me parece también clave tratar contigo, que sé que tienes mucha experiencia en el manejo de proteína vegetal, mucha experiencia. Y para mí es importante, porque además cuando nosotros nos remitimos a la guía, las guías de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo nos dicen casi que así literal, ¿no? En aquellos pacientes intolerantes a las proteínas, la recomendación sería utilizar proteínas vegetales o aminoácidos de cadena ramificada. Y mira que el objetivo además aquí es lograr o llegar a esa meta que tú nos mencionabas del 1.5 por kilogramo de peso de proteína en paciente que tenga sarcopenia, un paciente que esté desnutrido. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia ajustando estas dietas o esta proteína, por ejemplo, a partir de proteína vegetal, solo con alimentos? ¿Cuál sería como esa retroalimentación que tú nos podrías dar respecto a aterrizar esa recomendación que da la guía? Mira, es bastante, o sea, de que se logra, se logra. Si estamos hablando de un paciente sano, incluso si estamos hablando de una persona con un hígado graso en sus fases iniciales, la alimentación basada en plantas y la dieta mediterránea tienen, digamos, una evidencia importante de contribuir a la mejoría de esta condición del hígado graso. Sin embargo, si estamos hablando del paciente ya cirrótico, estamos hablando de otro escenario, como decíamos ahorita, y es bastante difícil con dieta basada en plantas de lograr el aporte no proteico, porque se puede, pero es sobre todo el balance de aminoácidos de cadena ramificada y esa relación aminoácidos de cadena ramificada. ¿Por qué? Porque te voy a dar un ejemplo. En media taza de edamame o de frijol de soya, yo tengo aproximadamente 500 miligramos de leucina. Y en esa media taza de pollo, por ejemplo, tengo casi 4.000 miligramos, tengo 4 gramos de leucina. Entonces,
Y para que más o menos calcular es que no solamente necesito dar 1.5, 1.7 gramos por kilogramo de proteína al día, sino que de cada uno de los aminoácidos ramificados, yo necesito ofrecer aproximadamente como en promedio entre 6 y 8 gramos por cada uno. Mejor dicho, para no volverme tan matemática, el volumen de alimento de origen vegetal debe ser grande, importante para lograr, digamos, completar este requerimiento. Imposible no es en el papel, pero vamos a llevar esto a la realidad. Eso es una buena, eso Paciente, es una buena forma de decirlo. Imposible no es en el papel, pero al llevarlo a la vida claro, real, pues yo le por digo a la un CITES y estudiante por hoy en demás. día, calcúlame los aminoácidos, entonces se puede hacer, pero vamos a llevar eso a la realidad de un paciente que de pronto esté hospitalizado, que tenga citis o que esté con problemas de mala absorción, alteración del gusto. Mm, es difícil, es difícil. Yo creo que podría ser como un apoyo a la dietoterapia, como utilizar proteínas también de origen vegetal, pero quizás garantizar con proteína de origen animal o con otras alternativas. Y eso que tú dices de garantizar se vuelve muy importante, porque si bien hay una recomendación de incrementar el aporte de proteína o de no restringir la proteína en el paciente con cirrosis, porque en últimas lo que hace uno es exacerbar ese catabolismo, también hay una recomendación de suplementación de aminoácidos de cadena ramificada en una cantidad de 0.25 por kilo. Cuando uno hace el ejercicio, más o menos uno puede estar necesitando 12, 13 gramos de estos aminoácidos de cadena ramificada en los pacientes. Entonces, a partir de eso y de alguna manera de garantizar como no solo la proteína, sino el tipo de proteína y más bien el perfil de aminoácidos que le debería dar a mi paciente para favorecer esa relación, contrarrestar ese catabolismo, ayudar, como dices tú, en esa utilización tan alta que se está teniendo de ramificados. Entonces, ¿cuándo sería el momento, cómo identificar ese momento donde es necesaria la suplementación nutricional en el paciente? Definitivamente, o sea, lo primero es evaluar la ingesta y si esa persona, ese paciente, no está logrando sus metas de consumo con alimentos puede ser en el escenario más común, sí o sí necesito suplementar, ¿sí? Si yo veo que mi paciente no está consumiendo los aportes que yo necesito, o sea, las metas con alimentación normal, necesito suplementar. Y obviamente cuando yo ya evidencio depresión del músculo esquelético, ¿sí? Depresión proteica, Que eso depresión. es un aspecto muy importante, ¿no? Porque de hecho parte de lo que nos recomiendan es de forma temprana identificar la presencia o ausencia de sarcopenia y frente a sarcopenia de una vez empezar a hacer ese manejo del paciente en miras a favorecer ese aporte de aminoácidos de cadena ramificada, a garantizar además dentro de los ramificados, recordemos que está la leucina y cómo la leucina va a favorecer todos estos procesos de síntesis de proteínas musculares, entonces creo que eso que tú mencionas es bien importante, ¿no? Si bien tenemos como en esos escalones la alimentación convencional como base, una vez identifiquemos que no llegamos, entonces tendríamos que considerar este tipo de suplementación. Bueno, yo estaba mirando, estoy juiciosa revisando preguntas, no hay muchas, por acá nos hacían un comentario interesante de esa relación que definitivamente existe entre el hígado graso, la nutrición, la actividad física, entonces sí, definitivamente desde fases tempranas de la enfermedad la intervención nutricional va a ser muy importante y yo diría que en fases tardías termina siendo un apoyo determinante para el paciente, porque es que además parte de lo que uno quiere evitar en ese paciente son las complicaciones, como la más temida que es la encefalopatía hepática, ¿no? Y se sabe que un paciente que pierde masa muscular Tiene tiene mayor riesgo. también mayor riesgo de presentar esta encefalopatía. Entonces creo que poder entender cómo el músculo se vuelve como un salvavidas para el paciente y cómo es importante preservarlo, pues nos ayuda mucho como en ese enfoque y en ese apoyo que se le da al paciente. Además, algo ahí, Tatis, es cuando yo entrego el sustrato energético que el cuerpo está prefiriendo en ese momento, que son esos aminoácidos de cadena ramificada, en la proporción que los necesito dar, ya es menos probable que ese catabolismo proteico ya venga desde la masa muscular, ¿sí? Uh -huh. O sea, Okay. estoy aportando como sustrato, entonces es
Ese también es algo muy interesante, además de hacer la represión, que es una fase difícil de un paciente hipercatabólico. Así es, así es. Bueno, aquí nos hacen una pregunta. Dice, cuando hablamos de suplementación de leucina, isoleucina y valina, ¿qué producto es recomendable? ¿Alguna marca comercial? Bueno, antes de eso, yo quiero preguntarle a Lina justamente eso. ¿Cuáles serían esas características que al momento de elegir una suplementación para el paciente con enfermedad hepática son importantes? Y este es otro aspecto que también a mí me parece como muy importante y muy sensible para todos los profesionales en nutrición, porque muchas veces hablamos de suplementación nutricional oral como de forma general, y como que lo mismo sirve para todo, y este paciente tiene unas características bien especiales a las cuales se debe atender. Entonces, ¿cuáles serían como esos aspectos principales que yo debería tener en cuenta para este fin? Mira, lo primero es que tiene que ser un suplemento de alta densidad calórica, es decir, que me aporte 1.5 kilocalorías por cada mililitro, que tenga aminoácidos de cadena ramificada, pero ojo con la cantidad, alrededor de 8 gramos puede ser una buena, digamos, una buena dosis de esos aminoácidos de cadena ramificada. Porque como estamos hablando de aminoácidos de cadena ramificada, yo sé que de pronto, o sea, que alguien se conecta y nos escucha, va a decir, ah, esos son los BCAA que venden en el gimnasio, y no, porque esos son aminoácidos que aportan, si mucho, 3 gramos, no tienen calorías porque la mayoría son unas sustancias solamente a base de aminoácidos de cadena ramificada, y eso no es lo que necesitamos en un paciente. Entonces, quiero hacer esa salvedad porque no estamos hablando de aminoácidos de cadena ramificada, los del gimnasio, sino que estamos hablando de fórmulas enteras, o sea, fórmulas que tengan proteína, grasa, carbohidratos, que tengan carbohidratos complejos, que no contengan azúcares, ¿sí? O sea, que no contengan azúcar en su formulación. Tener en cuenta el tipo de grasas que va a tener este suplemento. ¿Listo? Bueno, ese es un aspecto bien importante que tocas y es, bueno, tú lo mencionabas hace un ratico, ¿no? Es un paciente que tiene mal digestión, pero que además tiene mala absorción. Y en fases bien avanzadas de la enfermedad se puede presentar esa mala, o de forma importante, esa mala absorción de grasas. Y son Sí, por pacientes eso es que suelen importante. presentar este atorrea. Sí, ahí es importante entonces la presencia, digamos, un buen porcentaje de triglicéridos de cadena media para Ujú. evitar estas complicaciones de mala absorción. Ok. Eh, y bueno, un aporte ojalá adecuado de también ácidos grasos poliinsaturados. Así es, no se pueden descuidar también esos para aporte esencial. Y preguntan si hay alguna diferencia o bueno, ya encontré varias, por acá nos dicen que si encontrarán después el link, si una vez finalicemos se va a grabar y va a quedar colgado en la página de Vitus Latam. Preguntan si pasa algo si no se tiene vesícula, si esto va a afectar el hígado. No, Pues creo que no. Creo que el hígado cumple unas funciones como mucho más, pero que el hígado no necesita mucho, o sea, cuando se extrae la vesícula, digamos que hay una función adaptativa del organismo con el hígado que ejerce la función. Entonces, digamos que no pasa nada, digamos, si no y hay muchas vesícula. personas de hecho vivimos Y sin muchas vesícula personas, completamente normal, sin restringir sí, grasas ni nada. sí, sí, Grasas sí, saludables, quiero aclarar, exacto, ¿no? exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, también nos preguntaban, digamos que complementando un poco la pregunta que nos hacían acerca de algún producto, si es recomendable, pues no puedo dejar de mencionarlo, ¿no? Dentro de nuestro portafolio nosotros contamos con un producto específico para paciente hepático, el cual se llama Enterex Hepatic, en casi todos los países. Sin embargo, en México y en Argentina lo van a encontrar como H ramificado. Dentro de esas características que mencionaba Lina y que son bien importantes, pues definitivamente el alto aporte de aminoácidos de cadena ramificada, la presencia de triglicéridos de cadena media, la ausencia o la no utilización de azúcares y una mayor densidad energética, definitivamente deben ser esas características que uno tenga que revisar en el paciente y que definitivamente creo que cada vez la literatura nos muestra o nos soporta mucho más esa evidencia de recomendación y del beneficio que se le va a dar al paciente, porque en últimas también es cierto que si bien la enfermedad hepática en fase avanzada no se va a poder como simplemente evitar, ya mencionábamos que es algo irreversible, pues sí se puede mejorar de alguna manera la sobrevida libre de estos eventos
relacionados como con la enfermedad, ¿no? Eh, Todos estos pacientes con estas ascitis que requieren de paracentesis constantes, pacientes con encefalopatía hepática, pacientes que desarrollan varices esofágicas, pacientes con múltiples hospitalizaciones. Entonces, de alguna manera sabemos que una adecuada terapia nutricional sí puede disminuir que estas Total. complicaciones se presenten y que además esto impacta, y hay estudios que lo muestran, el impacto que tiene esto en calidad de vida del paciente pues es grandísimo. Bueno, ya habíamos pasado un poquito este tema, pero de todas maneras, para recordarlo, ¿qué alimento sería primordial retirar en hígado graso? Creo que tú ya lo habías mencionado, pero bueno, nos están preguntando acá, Liu. Yo creo que básicamente azúcar, y cuando hablo de azúcar estoy hablando sobre todo de sacarosa, y Uh estoy -huh. hablando de, porque yo, o sea, yo puedo encontrar sacarosa incluso en alimentos naturales, o sea, yo puedo encontrar sacarosa en la remolacha. ¿De dónde viene esa sacarosa que estamos consumiendo? Y lo voy a traducir en palabras sencillas. Es disminución de alimentos ultraprocesados con carga de azúcar alta, ¿sí? Bebidas azucaradas, gaseosas, jugos de botella de caja, incluso a veces los jugos naturales pueden contener una alta carga de fructosa líquida, eh, pero básicamente eso es lo que más afecta a un hígado, ¿no? Uh -huh. Es ese punto particular del... Y bueno, y el alcohol, Y hay el que hablar alcohol. del alcohol. Y también mira que nos preguntan algo que puede llegar a ser algo que se presenta mucho en consulta. Buenas noches, ¿cómo educar al paciente que insiste en consumir sobres de hierbas para combatir su hígado graso y que manifiestan que esos sobres cada vez que lo toman pues como que se sienten mejor, como que dicen, no, sí, me estoy sintiendo mejor, estoy bajando de peso y cómo hacerle ahí? Ahorita hablábamos de este tema que podría ser incluso una de las causas de enfermedad hepática o de daño hepático. Y yo siempre digo que las hierbas, a las hierbas también hay que tenerles cuidado porque finalmente pueden llegar a ser hepatotóxicas, ¿sí? Hay unas variedades estudiadas con sus nombres raros que les prometo que no me sé en este momento, pero, pero que hay que tener muchísimo cuidado porque mmm, lo que se ha encontrado es que muchas de las, digamos, variedades de ciertas hierbas que se utilizan en batidos herbales, porque como una cosa es, eso es la concentración en un polvo, por ejemplo, es muy alta versus que yo utilice, no sé, un puñado de cilantro para hacer Para infusión o algo así. Uh una -huh. infusión, un batido, lo que sea. Cuando estamos hablando de estos productos herbales, estamos hablando de concentraciones altas del producto herbal, del extracto como tal, y esto puede llegar a causar daño en el hígado. Y si quiere hacer educación de esa bien temerosa, que a mí no me gusta, pero que a veces toca hacer, es decirle a la persona, eso usted se puede llegar a morir, incluso. Entonces, porque la tasa de mortalidad por daño hepático a causa de intoxicación por estos temas de hierbas es del 10%, ya lo veíamos, o sea, eso no es bajito. Uh Una de -huh. cada 10 personas se puede morir por consumir este tipo de sustancias. Entonces miren, es decir, la cosa es más sencilla de lo que usted cree, señor o señora. Usted no tiene que tomarse polvos de bebidas herbales ni nada. Cambie sus hábitos de alimentación, simplemente, ¿sí? Deje de consumir bebidas azucaradas y deje de gastarse la plata quizás en estas cosas, ¿sí? Uh Porque el -huh. efecto de bienestar, si bien puede haber cierto efecto de alguna de las hierbas, porque pues tienen algunos efectos, no sé, calmantes, etcétera, etcétera, pero también hay mucho efecto placebo en el consumo de este tipo de bebidas, ¿sí? O sea, si a mí me venden y me dicen, te vas a sentir liviana, no sé qué, pues probablemente yo me tomo eso pensando esto y el Y efecto seguramente. placebo puede existir allí. Ok. Entonces, Así es, así es. Bueno, preguntan específicamente cuáles, la verdad yo creo que ninguna de las dos en este momento podríamos listar cuáles son específicas, sin embargo sí existen algunas páginas, no páginas, digamos que
hay que tener cuidado con lo que se revisa en Internet, ¿no? Pero hay páginas incluso gubernamentales donde tú puedes ir y revisar como reportes. Eso lo encuentras como DILI, como injuria hepática asociada a medicamentos y suplementos herbales. Lo buscas así tal cual como enfermedad hepática por DILI y ahí te puede dar como mucha información respecto a ese apartado de suplementos herbales para la persona que lo preguntaba. Bueno, viendo por acá, creo que no tenemos más preguntas. Mira, Lina, ya se nos fueron 45 minutos. En serio que yo te agradezco porque ha sido una conversación muy fluida y creo que todos o muchos de los que estamos acá sabemos que el tema de hepático no es un tema muy llevadero muchas veces y como que no es el que más guste tratar. Eh, pero creo que ha sido como muy llevadera la conversación, ha sido muy claro todo y sobre todo ha sido como muy aterrizado a la cotidianidad, ¿no? A cuáles son aquellas cosas a tener en cuenta, cómo en etapas iniciales vamos a estar muy atentos a estilos de vida saludable, cómo en fases avanzadas el fraccionamiento, la suplementación cuando esté indicada va a ser muy importante, el modificar incluso consistencias en los pacientes puede llegar a favorecer el consumo de ciertos alimentos, considerar esa disgeusia o esa modificación en cuanto a los sabores que pueden tener los pacientes. Creo que es información muy valiosa que tú nos has transmitido hoy, que además esperamos, Lina, podamos volver a contar contigo para tratar otros temas. Sabemos que Ojalá. manejas muchos temas de forma muy amplia y creo que parte del objetivo de las redes como Instagram es llevar información de valor. Y nutrición sabemos que es un tema que interesa mucho, pero también donde hay mucho basado en opinión y no basado en ciencia. Entonces, creo que esta información de valor, el poder sentarnos acá, conversar de temas que son importantes y que pueden ayudar mucho a nuestros pacientes, pues va a ser bien importante. No sé si Sí. quieras mencionar algo ya como para ir cerrando. Sí, es dejarles un mensaje y es que la mayoría de las causas de la enfermedad hepática son prevenibles, la mayoría, ¿no? Porque hay unas que son virales, autoinmunes. Eh, entonces, y recuerden que la nutrición es una de las herramientas más poderosas para prevenir enfermedades como esta. Uh -huh. Entonces, una adecuada nutrición, un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, alimentarnos de la forma más natural posible, pues puede llegar a prevenir estas condiciones, ¿no? Pues te decía ahorita al principio que estoy viendo mucha gente joven con hígado graso. Uh -huh. Entonces, pues ahí Y hay un mensaje preocupa porque importante. sabemos que un Claro, porcentaje puede terminar en claro, cirrosis. claro. Y lo que tú dices, ¿no? Y que hace un momento yo también lo mencionaba, si bien no se va a poder frenar la enfermedad, sí se puede favorecer bastante la calidad de vida del paciente y la misma evolución. Entonces creo que esto es muy importante. Totalmente. A todos los que nos acompañaron, a los que posteriormente van a ver este video, muchísimas gracias. Qué chévere que estén aquí recibiendo información de valor. Esperamos que nos sigan acompañando. Esperamos también, Lina, que nos puedas acompañar en otra oportunidad. Invitarlos a que nos puedan seguir en nuestra red Victus Latam. Aquí, además de encontrar información acerca de los productos, algo que quiero destacar y donde hay un trabajo enorme. Detrás de eso es toda la información de valor que ustedes pueden encontrar. Información de diferentes patologías, de valoración del paciente, de este tipo de encuentros que tenemos con profesionales que es bien valioso y bien importante para nuestra vida cotidiana y que además lo podemos tener como muy a la mano, publicaciones muy sencillas, con un lenguaje muy claro, pero todas basadas en ciencia, en evidencia, en guías que pueden ser muy prácticas para nuestra práctica diaria. Entonces, Así es. nada, muchas gracias a Gracias. todos por acompañarnos. Gracias, Lina, ha sido un placer compartir Gracias a contigo este ti espacio. por la invitación. Estuvo súper chévere, de verdad. Bueno, y a todos, pues los esperamos para un próximo live. Que estén muy bien y hasta luego. Chao. Chao, Chao, chao. Tati. Chao a todos.